o más bien que no se relacionen de manera concreta al currículum escolar visible, porque existe otro tipo de currícula. Entonces, el trabajo que se realiza con estos chicos tiene que ver específicamente en 3 temas, que es corporalidad, sexualidad y autoconocimiento. Es la línea que se está proponiendo porque podemos crear otras formas y otras dinámicas según el contexto que nos encontremos. Y bueno, en esta mesa redonda, el surgimiento de esta básicamente es por el hecho de que no tenemos aún una definición concreta de lo que es educación menstrual, ¿no? Sabemos por experiencia qué podría ser la educación menstrual y cómo quizá podríamos trabajarlo, pero creo que es importante poner las cartas sobre la mesa y empezar también a construir, si no necesariamente algunas metodologías de trabajo, sí especificar o irnos por una línea de trabajo que coincida en elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo integral, ¿no? Desde términos educativos y yéndonos de forma muy estricta a un currículo escolar, que es lo que a veces nos piden, ¿no? En el caso de que alguno o alguna de ustedes requiriera estar en algún lugar dando talleres, no estaría de más dar argumentos pedagógicos y argumentos que se involucran en lo que involucra actualmente la Secretaría de Educación Pública. Afortunadamente, esa es una de las fortunas que trae un poco la reforma, más bien del discurso, que lo podemos ocupar a nuestro favor, es justamente el trabajo de autoconocimiento que está permeando y el trabajo de las emociones. Entonces, esa fue como la pauta para iniciar este proyecto. Y en este momento lo que tratamos de discutir justamente es que, uno, sobre cómo podemos hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y la otra es qué pasaría si en las escuelas públicas, preferentemente las privadas, por supuesto que también, pero hablamos de sectores que son mucho más vulnerables, qué pasaría hablar de este tipo de temas, no de manera así como que de pasadita, ¿no? Sino de manera específica, ¿no? Ser más profundos en eso y tratar temas que no nos son ajenos, sino que van consigo hacia nuestro autoconocimiento desde diferentes formas. Y bueno, para esta pequeña discusión, esta comentación o no, o más bien diferencias que deben existir, que vengo curiosa también con ustedes, ¿no? Porque la idea era presentar también dentro de las diferentes perspectivas de este encuentro, más perspectivas aún. Y pues quisiera presentarles a 3 personas que nos dieron la oportunidad de compartir su trabajo. Y bueno, está la licenciada sexóloga Lady Montoya, y bueno, ella es egresada de la Universidad Subcolombiana, es especialista en sexología educativa, en sensibilización y manejo de grupos, así como maestra en sexología clínica avalada por el Instituto Mexicano de Sexología, ACMES. Ha dado conferencias en universidades y facilitadora en talleres de sexualidad en diferentes instituciones educativas, desde preescolar hasta docentes. Muchas gracias por venir. Está también Alejandra. Gracias. Está Alejandra Collado. Ella es comunicóloga, maestra en estudios de la mujer por la UAM, doctorante en comunicación y feminista, integrante de la colectiva Cuerpa y la corriente feminista de la Lechuza Rusa, autora del poemario Mudanzas Escalmadas y mamá de 2 que son me encanta. Lo que levantó polémica, porque un hombre aquí, vamos a ver si es cierto, es el sexólogo Héctor Ávila, es maestro en sexología clínica también por la IMESEX, tiene experiencia en desarrollo de cursos, talleres y estrategias educativas enfocadas en las
compañeros. A ella les había comentado que más o menos por participación, desafortunadamente el tiempo no es muy largo. Son aproximadamente 5 minutos como para las referencias que ustedes quieran dar. Si en algún momento se requiere como una pregunta específica, también se los haré notar. Y finalizando como esta parte, se da apertura también para preguntas de manera general y posteriormente la idea de este espacio, de esta mesa redonda, es construir también información. Entonces, de todo lo que se vaya compartiendo, que ustedes vayan compartiendo a partir de las preguntas, a partir de experiencias que seguramente tendrán que compartir, la idea es estar generando información para posteriormente irla compartiendo. Entonces, pues miren, vamos a empezar. Perdón que traigo el borrador, pero eran muchas cosas las que tenía en la cabeza y que aún no me va tan bien, pero yo sé que... Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que parece que no tiene nada que ver y que a mí, no sé ustedes cómo lo vamos a llevar, si también les surge esa duda. De inicio, una de las dudas que ha surgido también es que como la educación menstrual no tiene una definición en sí misma y queremos también como hablar sobre ella y construirla, todo. Yo he pensado mucho en el hecho de que la educación menstrual es parte o se conlleva con la educación sexual. Y eso es algo que podría ayudar a limitar o no esta percepción. Entonces, pues es una pregunta inicial. ¿Qué es la educación sexual para? Empecemos por darnos una idea de qué sexualidad es como más que tener relaciones sexuales. Porque anteriormente es como el que pensaba, tengo sexualidad porque no tengo fluidos. Porque justo hasta confundimos palabras tan básicas como sexo, sexualidad, ¿no? Sí. Cuando hablamos de sexo hablamos de estos órganos sexuales con los que nacemos, ¿no? O sea, en el momento en que nacemos nos caracterizan automáticamente a partir de nuestros órganos sexuales. Si vuelvo y pregunto quién tiene sexo hoy, pues todos. Quiero pensar que todos van a levantar la mano. Entonces, cuando estamos hablando un poco de sexualidad, justo es empezar a ver la sexualidad como una forma integral de ver las emociones humanas, desde lo biológico, lo psicológico, lo social. Y entonces, desde lo biológico está todo lo que pasa en nuestro cuerpo, incluyendo la menstruación, incluyendo los cambios de la pubertad, los cambios que vamos teniendo en nuestra respuesta sexual cuando somos jóvenes, cuando somos adultos mayores. Lo psicológico que va acompañado de todos estos cambios, estos procesos personales de mi cuerpo, y lo social de todo lo que la cultura me dice a partir de este cuerpo sexuado y lo que tenemos que hacer, que es el género y entonces, al hablar de qué es educación de la sexualidad, es básicamente educarnos en todo lo que es. Bueno, y considero que centrarnos solamente en la parte de la Casi no se oye, perdón. sí podría ser. Eso era un problema, no va a salir porque... Oh, ching. Ah, sí, porque aparte está todo. Pero viene también la parte de la salud, viene también la parte de las emociones, viene también la parte de la cultura, del autoconocimiento, de las colectivas, así está la sexualidad, pero nos centramos en la parte de la salud, en la parte de las emociones, lo psicoemocional, porque también es lo que podemos también lo socialmente. Aumentar el pues yo quiero comenzar agradeciendo el espacio. No puedo dejar de hacer esta nota.
Creo que el reconocimiento, digo, no va a ser suficiente por estas oportunidades. Y después, ver qué has hecho, ¿no? Desde que me invitó, yo decía, ok, las expertas educando en menstruación y depresión menstrual, todos estos temas me piden que hable al respecto. Yo sí quisiera retomar algo que en alguna ocasión otro especialista me dijo, también sobre un tema que tiene diferentes aristas y que es fruto de mucha polémica también, gracias al ejercicio de poder que se vive en él. Esta persona me decía, no quisiera tener la palabra precisa, pero preciso de la palabra vil y sincera. Vil y sinceramente, hablando desde mi experiencia, tratando de contrastar estos conocimientos, desde luego que académicamente, que científicamente tenemos líneas taxonómicas y Bloom no me dejaría mentir y diría, desde luego que hablar de sexualidad es hablar de menstruación también, es uno de los temas que tiene la sexualidad, ¿no? Pero ¿qué creen? Si salimos al mundo real, ese mundo real que nos habla de todos estos fenómenos, de todas estas vivencias, que a lo mejor desde los libros, desde los especialistas, no siempre nos comparten de manera integral. Es muy cierto que la menstruación, la educación menstrual debe tener una notación aparte. ¿En qué sentido? En que sí, si nosotros la incluimos en la educación integral de la sexualidad, podemos abordarla, podemos, y déjenme ocupar esta palabra burda, podemos normalizar el fenómeno biológico de la menstruación, del ciclo menstrual y todas sus implicaciones dentro de una vivencia plena de las personas. Sin embargo, por la cuestión política, por el ejercicio de poder al cual se ha hecho tanto alusión durante el día, sí necesitamos ser muy puntuales y hablar de educación sexual, de educación de la sexualidad, como decía mi compañera Ley, pero además hablar de educación menstrual. ¿Por qué? Porque tenemos otro ejemplo muy básico, nombrando los derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad incluye la reproductividad también, pero ¿qué creen? Nuestra situación social nos exige hablar de reproductividad en términos no diluidos con la sexualidad. La menstruación, la educación menstrual, sí, forma parte, taxonómicamente hablando, de la sexualidad, pero debido a las circunstancias sociales sí necesitamos que se aborde como todo un fenómeno independiente a las estructuras que ya tenemos desde la educación de la sexualidad. Bien, pues justo con lo que hacíamos lo platicábamos sobre definir, ¿no?, hasta dónde ponemos educación menstrual o si tendríamos por qué igual, y la verdad es que no habría necesidad. Y hablan de algo importantísimo, tocaste un poco el punto, y en la cuestión integral, la educación integral, que va más allá, que en este caso es la cuestión de la salud y de las emociones, que es justamente lo que las educadoras menstruales hemos venido haciendo. O sea, nuestra línea está enfocada desde un aspecto incluso social. Entonces, dentro de la cuestión educativa, por ejemplo, les quisiera preguntar las observaciones que han tenido, que han visto, en tu caso, Ale, la decisión por haber decidido trabajar en la parte de los talleres. ¿Cuáles han sido las necesidades o las observaciones que han visto en las escuelas? Porque personalmente lo que a mí me metió curiosidad fue que se daban los temas, o se dan los temas en primaria, por ejemplo, que nos me dijeron un día, pues claro que hablamos de menstruación, del ciclo menstrual, pues claro, pues es que a los 28 días y así se habla de educación menstrual, pero ¿hay alguna necesidad, hay alguna observación? Todo está chido. ¿Qué opinan? A los talleres que yo les sé de su perspectiva como talleres. Ok, bueno, la verdad es que encontrarse directamente con población, por ejemplo, adolescente, que piensa que si se masturba se embaraza, nos habla mucho de qué información, aunque sea básica, recibimos en quinto, sexto primaria, que creo que recibimos aunque sea
productividad, ¿no? Fecundación, que es lo básico que hacen los docentes de sociedad de maternal primaria. Les ponen a que hagan el dibujito del óvulo con el espermatozoide y entonces ya me lavé las manos con el tema. Me he encontrado trabajando en primaria actual que esa parte de la menstruación a veces ni siquiera les enseñan cómo utilizar una toalla sanitaria, ¿no? Y va a poner la mano pues, los docentes, las docentes están como con mucho miedo entonces de hablar con esto, con que los papás no se vayan a quejar, con el miedo con el director, entonces todo lleva como mucho miedo, mucha mesura con respecto a darles decir los nombres correctos de los órganos sexuales. Y entonces es más bien como entre amigas que nos vamos educando y diciendo, ay, a fulanita ya le tocó todo tu país, se me manchó la ropa. Y más esta comunicación que se da entre nosotras mismas, tal vez en nuestras experiencias, porque tenemos suerte de tener una hermana mayor que nos explique en casa, ¿no? O la verdad nuestra mamá se llega a ser bien abierta, pero a nivel como de instituciones educativas sí he notado que desafortunadamente entre menos hablemos de ello es mejor porque menos problemas tengo con papás, menos problemas tengo de que el niño vaya y le diga a la mamá cuando llega a la escuela que la maestra nos mostró la sangre, nos mostró algo rojo, ¿no? Porque hasta vemos como una comunicación de que sea azul. Entonces, vamos como muy de la mano con, creo que todo lo siento como alrededor del miedo a hablarlo, porque no se sabe de qué manera lo van a tomar en diferentes lugares. Estamos en un lugar como la Ciudad de México, ¿no? Que aparentemente es como muy abierto, en lugares como la Sierra y en otros estados que son como mucho más cerrados, que se están dejando mucho menos. Y aunque se crea que ahorita para 2019 debe ser como muy abierto, pues efectivamente aún debería ser como muy básico y debe funcionar como parte de cambios de la pubertad, menstruación, eyaculación, conducta. Sí, tal cual. Creo que es como en cuarto curso de primaria donde les dan esta parte donde tienen que atenderse las partes de aparato reproductor femenino y masculino. Entonces, y sí, efectivamente les hablan de la menstruación, pero muy, ¿no? Cada 28 días pasa esto, pero efectivamente no hay una educación integral que les salga bien a ellas, específicamente de cosas que van a pasar. Entonces, desde los talleres, para empezar, la parte del autoconocimiento, entender que nuestro sistema reproductor no solamente tiene una vagina y unos ovarios, sino que tiene una vulva y tiene un clítoris, para empezar por ahí, ¿no? Luego viene la parte en la que sí están las alternativas de utilización de bombas, es decir, hay lugares a los que hemos ido que se les habla del uso de la copa menstrual y ya no tienen, digamos, ¿no? Que les da más curiosidad, pero dicen yo no lo sé, ¿no? Pero hay adolescentes que ya traen, o sea, que la información ya la traen muy manejada y que traen muchas más dudas, no sé, ya está el tema de si no la tomas, por lo menos en las toallas. Entonces, yo creo que la población ahorita de adolescentes y de niñas ya vienen pues, en la vida nuestra a buscar alternativas. La cosa es que muchas veces mientras estamos impartiendo estos talleres, ves a las profesoras con cara así de... ¿no? O muchas veces las mamás no dejan asistir al taller, ¿no? Porque se pide un permiso. Entonces creo que viene más bien de otro lado, ¿no? O sea, yo creo que ellas tienen, y pues no traen todavía estos prejuicios, ¿no? Que ya se trae después de la primera vez que te baja y que tu mamá ya pegó grito en el cielo y ya te dijo, ay, hijita, ¿no? Y que ya supiste que dijiste, pues no sé qué hice, pero sé que está mal, que ya claro, sé que está mal. Entonces, todo este proceso de culpa y de miedo y de todo esto es algo, es una parte fundamental de nuestro trabajo como mujeres. Creo que ahí está, no solamente es cuestión de hablar de las partes y de cada cuerpo de patas, sino todo lo que sucede a nivel emocional, todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en la familia también cuando se enteran, ¿no? De que ya quedó. Entonces, creo que sí hace falta una mirada mucho más integral de todo lo que es el fenómeno, no es suficiente dar esa embarradita, ¿no? Y pues bueno, para eso están colectivas y especialistas que tocan estos temas, pero todavía falta mucha apertura en las escuelas. Hay escuelas a las que tú vas y les hablas de este tema y dicen, no podemos recibir una plática de eso para nada. Y por ejemplo, en la experiencia de las colectivas, en las que trabajo, pues es mucho más la experiencia en comunidad,
comunidades, ¿no? Como en centros culturales, o sea, cuando más libremente las niñas con sus mamás deciden ir a tomar una charla o un taller, ¿no? Si vas a una escuela a hacer una actividad, digamos, obligatoria, pues obviamente la respuesta es que hay notas, ¿no? Desde las profesoras y las maestras, que es un tema que todavía no puede trabajar bien. Pero como nosotros hemos estado más en la educación no formal, les digo, desde comunidades, o sea, es una experiencia muy alegre y nos ayuda mucho, ¿no? En ese sentido, porque hay interés por parte de las niñas. Pero creo que muchas veces el tabú, incluso si en las escuelas las niñas se animan, después cuando vuelves a la segunda charla o algo así, es que no sé, y entonces ahí está. Entonces, la educación también debería ir para más personas. Sí, me parece que es clara la premisa, incluso hasta heteronormada en este tema. Cuestiones que parecieran muy simples, como los estereotipos. De verdad, yo siempre cuando comienzo talleres que tienen que ver con la vivencia personal del cuerpo, me gusta retomar, por ejemplo, anécdotas como estos mentados baby showers, ¿no? Y de repente pensamos que qué bonita ocasión y es un festejo y es completamente inofensivo. Ojo, desde ahí podemos establecer incluso ideas de higiene, de limpieza, de salud, estereotipos que después se replican y que luego llevan a tener un montón de implicaciones al momento de transmitir, por ejemplo, la vivencia de la sexualidad femenina, o incluso hasta cuestiones particulares como qué sucede cuando a la princesa vestida de rosa ya le bajó, cómo queda, en qué se convierte, y entonces comienzas a escarbar en cómo fue esta educación no formal. Y claro que tenemos referentes, que tenemos que enfrentar en muchos lugares. Ya hablando de la parte más formal, académicamente hay diseños de muchos programas que de alguna manera trastocan o a veces sí abordan el tema de la menstruación, pero o con fines de reproducción o con fines de higiene. Y yo me pregunto si así vemos a la menstruación, ¿cómo vemos a la sexualidad? Desde ahí tenemos una labor súper importante. Todas aquellas personas que de alguna manera estamos implicadas en algún proceso educativo. Porque, ojo, desde que tenemos información que transmitir, recordemos que quien la va a recibir tiene derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué pasa cuando no hablas del derecho al placer? Cuando no implicas al derecho al placer en tu compartir los datos, los ciclos, las reglas de la menstruación. ¿Qué pasa si tú nada más hablas de salud? ¿Qué pasa si tú nada más hablas de te puedes embarazar o no te puedes embarazar con base a que se presente un fluido o no? La verdad es que tenemos un área enorme de oportunidad ahí, pero sí hay que ver también de qué manera la podemos abordar. Porque hay que decirlo, cada una de nosotras hemos sido fruto de un proceso educativo también. Y entonces, ¿qué modelo replicamos? ¿De qué manera transmitimos también la información? Va a generar algunos otros atavismos. Por ejemplo, ya lo mencionaba, mire, yo trabajo ahorita con métodos anticonceptivos. Pues claro que lo hago profesionalmente con la idea de prevenir el fenómeno que tenemos de reproductividad. Pero de manera personal lo hago porque por ejemplo no pienso y no me agrada ese potencial en mí como persona. Desde ahí yo tengo un sesgo hacia quién lo puede ejercer o no. ¿En qué medida nosotras que estamos compartiendo la información estamos al pendiente de estos sesgos? Yo creo que desde ahí sí hay algo que podemos hacer, incluso desde ahorita. Cuando me hablaba para poder hablar aquí, yo decía, híjole, pero pues yo soy hombre. La verdad es que jamás he tenido la evidencia personal de un ciclo menstrual o de la menstruación como tal. Pero dije, a ver, no, tú eres el primero que está hablando de acabar con estos prejuicios. Y claro que hay cosas que puedes compartir. Claro, trato de hacerlo de la manera más honesta posible, porque hay cosas que van a ser inaccesibles todavía. Pero realmente ese ejercicio de reflexión lo hacemos también al momento de hablar de la menstruación.
incluso teniendo la vivencia particular, creo que vale la pena tenerlo bien presente. Y sí, otra vez, para concluir, académicamente, formalmente, hay mucho que deconstruir, pero ¿qué creen? No lo vamos a poder hacer si cada una de las personas que está aquí no deconstruye personalmente primero de qué manera quiere transmitir la información. A partir de esto que mencionan cada uno de ustedes, definitivamente hay un tema complejo que es lo que denominamos educación, que precisamente no quise entrar en rollo de definir ni siquiera el proceso educativo, que es un rollo hasta filosófico. Pero lo que sí es claro es que en los procesos educativos compartes, transmites, como se le quiera llamar, la idea de información, pero definitivamente hay una cuestión social, que implica una acción social. Mencionaban hace rato cómo compartes tú la información, quién la emite, qué hace, cómo lo hace, con quién trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente está habiendo una percepción en la actualidad respecto a este tema, pero es una perspectiva social, de salud y creo que de género. No creo, de género también. ¿Cómo está afectando toda esta intervención de formas de ver la cuestión del ciclo menstrual y por tanto de la sexualidad? Bueno, me parece que es una pregunta súper importante, ¿no? Porque es entonces como que creo que cada una de las que estábamos aquí empezamos a checar y hagamos como una pequeña verificación personal de cómo ha sido la menstruación en mi vida. ¿Cómo nos ha ido en los diferentes momentos de mi vida, en las diferentes etapas, con esto que llamamos menstruación? ¿Ha sido agradable, desagradable? ¿Cómo estos momentos de mi menstruación se han convertido, como lo mencionaba mi compañero, en un referente de no estoy embarazada! Y al mismo tiempo no puede ser, estoy muriendo de dolor. O de, no es algo que quiero ahorita ver. Justo este fin de semana que iba a estar con mis novios, se le da otro porcentaje, ¿no? O de, yo me permito tener relaciones sexuales cuando tengo menstruación, o definitivamente cierro la posibilidad, ¿no? Y de cómo entonces a veces hay mujeres que cuando se embarazan tienen relaciones sexuales muy felices de que esta etapa porque no está la menstruación presente. O de cómo algunas, porque dejan de menstruar, como en el proceso de la menopausia, dejan de tener relaciones sexuales. Porque de alguna manera, si lo vemos desde lo cultural, pensamos que si solamente estamos menstruando, entonces servimos. Y entonces en el momento en el que dejo de menstruar, pues entonces ya se acabó mi función en la vida, ¿no? Hablaba en una ocasión con un doctor que me decía que le llegaban muchas mujeres ya llegando a los 40 con un afán de convertirse en mamás. O sea, que llegan siendo mamás, pero necesito un bebé ahorita. Necesito embarazarme ahorita antes de que ya se me acabe la posibilidad de ser mamá nuevamente. Antes de que se me acabe esta posibilidad de poder reproducirme, ¿no? Y dejar a otro ser aquí en el mundo y compartir mi amor porque mis hijos ya están grandes, entonces a quién se lo voy a dar y a qué me voy a dedicar ahorita que dejé de menstruar, ¿no? Y además se junta también con situaciones como dejar de trabajar, el nido vacío de los hijos, entonces necesito llenarlo con otro, como de alguna forma, cómo hace parte de nuestra vida este significado de la menstruación. Cómo nos es agradable o nos es desagradable, cómo nos conectamos o nos desconectamos totalmente. Y de esa misma manera también va impactando. Y todo eso es sexualidad. Desde el poderme decir, ok, ya tengo relaciones sexuales y voy a protegerme, o de no me estoy protegiendo, como pasa con muchos adolescentes ahorita que están entre el y pastilla de emergencia, ¿no? Y entonces estamos acá jugando con nuestro ciclo menstrual, estamos poniendo en riesgo nuestra salud y al mismo tiempo estamos desconectadas de lo que está pasando con nuestro cuerpo. Y
y nos seguimos desconectando y no seguimos como tan pendientes de lo que nos pasa durante los momentos del ciclo, ¿no? Hablan mucho de que las mujeres somos un problema, ¿no? ¿Quién entiende a las mujeres? Las mujeres están locas, a veces está enojada y a veces está feliz, ¿no? Cuando esto vamos de la mano con los momentos cíclicos de nuestra menstruación. Si nosotras no estamos conectadas, también aquí hay un problema hasta de conexión con nosotras para entendernos y de comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Y eso también es sexualidad, las relaciones que nos hacemos con el otro. Entonces, de alguna forma, pues digamos que nos va acompañando toda la vida. Yo creo que actualmente hay dos panoramas. Uno está esta parte, ¿no?, en la que todavía está esta desconexión, en la que pues no hay conciencia, digamos, como de nuestros procesos, en los que todavía hay un rechazo, ¿no?, asco, ¿no?, estos son temas prohibidos, tabús. Pero creo que de forma muy importante está ahorita generándose conciencia, ¿no?, a otro nivel. Creo que estamos buscando reconectarnos, ¿no?, en muchos sentidos, no solo en el nivel no, sino, es decir, desde un proceso que también es político de apropiación. Entonces creo que vamos bien, ¿no? Si bien ahora, pues esta hora del uso de la ropa y todo esto también nos puede estar llevando a un capitalismo verde, ¿no? Estamos en un proceso en el que justo vamos aprendiendo, ¿no?, todo esto, y en el que aprendemos a tocar nuestros cervix, y en el que por fin descubrimos nuestro clítoris, y en el que no, porque a lo mejor podría parecer muy increíble, ¿no? Pero, o a lo mejor llevamos toda una vida masturbándonos, pero nunca nos habíamos dado el tiempo de ponernos frente a un espejo y ver nuestros clítoris. Creo que son cosas que ahora están pasando con todos estos cambios en educación sexual, educación sexual, ¿no? Entonces creo que es beneficioso. Claro, también hay que ver pues nuestro privilegio de clase de poder acceder a esta información, porque seguramente habrá lugares a los que todavía no pueden llegar, o en las que los usos y costumbres están tan arraigados que va a estar muy complicado, ¿no?, que estas formas de verse, de sentirse, de comprenderse, de concientizar acerca de todos nuestros ciclos, nuestros procesos, nuestro cuerpo, tal vez va a tardar un poquito más en llegar, pero creo que es un muy buen inicio. Y el simple hecho de estar aquí en un encuentro hablando de menstruación, que es un tema que todavía hace un par de años tú decías menstruación y era todavía como ¿no? Entonces creo que es muy importante el proceso que se está dando, y si bien está esta arista pues, en la que todavía está la desconexión y la falta de autoconocimiento, creo que vamos por muy buen camino en ese sentido, y la influencia es Yo creo que sí, tratando de abonar, justo lo que han comentado aquí mis compañeras, y retomando un poquito lo que les decía en la intervención pasada, sí hay que estar muy pendiente de qué manera educamos. Yo mismo he visto cómo en jornadas de salud no solamente se brinda la información, sino que se brindan algunos métodos mismos, de manera arbitraria. Y después tienes que, por ejemplo, en el caso de los implantes, están tan bonitos y que a mucha gente le llamó tanto la atención. 3 años después, pues se lo quieren retirar y llevan tiempo queriendo se lo retirar. Y entre las experiencias que cuentan, pues hay obviamente un montón de negligencias, pero además hay un gran problema en esta cuestión del autoconocimiento. En su vivencia misma, por ejemplo, que el ciclo menstrual y sus alteraciones y de la menstruación misma. Obviamente hay, incluso desde la especialización, desde este afán por prevenir, desde este afán por educar, se hace de manera completamente insensible un sesgo, un límite mejor dicho, coartamos plenamente los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, creo que sí, debemos tener muchísimo cuidado de qué manera nosotros abonamos a esos procesos educativos. Creo que tenemos disponible mucha información y que desde que la tenemos disponible, nosotros tenemos que ver de qué manera la economizamos, ¿sí? Hablando tal cual, en ese término capitalista, y también de qué manera abordamos. Porque está en nuestras manos ahora poder darle otro tono, poder darle otro sentimiento a la vida. Pues
al aire, efectivamente. Pero en este momento quería dar para preguntar. ¿Y cuánto tenemos? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos, si es que alguien quiere hacer preguntas, dar el espacio de preguntas para que concluyamos en términos no generales de algunas cosas que se pudieron rescatar en esta mesa redonda y por supuesto de la intervención que alguien de ustedes quisiera. Yo quisiera preguntar, bueno, es muy relativo a la menstruación. Por ejemplo, a las nuevas generaciones, por ejemplo, los chicos que están en secundaria y que se viene que ellos van a tener una vida sexual activa, por ejemplo, ¿qué métodos anticonceptivos que sean más amigables para el cuerpo humano se les pueden brindar a ellos? O sea, que no sean tan dañinos y que finalmente pues, que tendrían que ser muy afines, quizás más al cuerpo de la mujer. A veces el varón en muchas ocasiones toma menos responsabilidad del acto que la propia mujer, porque pues uno es quien finalmente carga la maternidad. Bueno, desde la experiencia en las escuelas no se habla sobre alguna, digamos, anticonceptivo amigable con los jóvenes. No lo hay. Justo en el proyecto que hicimos, hubo de esto, pero una de las premisas de esta actividad fue que se dio con un grupo de 7 chavitas. Yo soy de matemáticas, entonces vamos a hacer estadística, con el tema. Entonces hicieron preguntas, una dinámica pregoncísima de las niñas, como decían aquí las compañeras, están prendidas. Y resulta que en esa indagación, en la materia de biología, no había, hablaban sobre el condón y hablaban sobre las pastillas anticonceptivas, pero no hablaban sobre un tema que, bueno, pero podríamos usar para que en tu cuerpo, bla, bla, bla. Ellas mismas hicieron la investigación y en sus propios términos dijeron, algunas pastillas anticonceptivas están generando problemas, pero las propuestas pueden ser estas. Pero efectivamente no se habla de una responsabilidad que implica tanto chico como chica y no está habiendo espacio, por lo menos no en las escuelas que yo he conocido, que den esa posibilidad de hablar sobre esos tipos. ¿Y existen emociones? Sí, claro, sí las hay. Sí, hablando como del autoconocimiento del ciclo menstrual, eso nos da la posibilidad de tener en algunos términos es como fertilidad consciente, no decides ser madre, y el conocimiento de tu ciclo menstrual da esa posibilidad. Algunos de estos pueden ser lo de los flujos, el método Billings, por ejemplo, que es una autoobservación así, pues es disciplinada también, ¿no? Es estar comprometida con tu cuerpo para estar verificando, o incluso los compañeros también, ¿no? Estar comprometidos en estar checando qué está sucediendo en este proceso con el método Billings, por ejemplo. Cuándo estás ovulando, cuándo estás a punto de ovular, cuándo vas a menstruar, cómo te estás sintiendo antes de menstruar. O sea, sí existe. Ese es uno. Para el hombre, pero en general cualquier que tenga hormonas puede causar efectos. Pero más que que existiera una farmacéutica, entonces ¿cómo se controlaría a las mujeres? No sé, que cada uno se libera relaciones Tal vez para responder un poquito a tu pregunta. Sí, créanme que yo soy el primero que trabaja en favor del autoconocimiento, estar al pendiente de los ciclos, si lo podemos llamar, naturales de las personas. Eso ayuda muchísimo, no solamente para prevenir un embarazo, sino para el conocimiento de la menstruación y para la vivencia misma plena de quien se trata, ¿no? Pero me parece que también hemos vivido muchísimos mitos, aquí tenemos muchísimos prejuicios. Desde el conocimiento mismo de los métodos hormonales, de entrada deben saber que ninguno dura en el cuerpo más de 6 meses. Entonces, están diseñados para eliminarse de esa manera. Ojo, hay casos donde sí han propiciado ciertas situaciones, pero ahí es donde hay que preguntar, ¿dónde está la historia clínica? ¿Qué tipo de especialista lo trató?
¿De qué manera? Por eso les comentaba lo de las chicas. No se trata nada más de ir por el mundo dándole un implante a alguien, poniéndole un yo a alguien, dándole condones a alguien. Si no le dices cómo se utiliza, si no investigas de qué manera va a ser, y si no das una educación integral. Hay muchos métodos que funcionan muy bien. A mí me gusta jugar un poquito también al abogado del diablo. Y hay casos en los cuales las pastillas anticonceptivas te ayudan a prevenir un ovario poliquístico, te regulan tu ciclo, te dan una vivencia muchísimo más plena, muchísimo más placentera. Pero, obviamente, ahí hay que saber que estamos introduciendo una sustancia que es ajena al cuerpo. Y debe ser fruto, esa decisión debe ser fruto de un ejercicio pleno de los derechos. Si nada más dices, toma, úsalas, previene el embarazo y regula tu ciclo, hay mucho que estás dejando a un lado. Y hay personas que así administran, incluso hasta el condón. ¿Y qué creen? Falla. ¿Qué creen? A lo mejor no les provoca mayores daños a la salud, pero sí les genera una vivencia no placentera de un encuentro sexual. Si no lo saben poner, falla, se rompe y de todas maneras se embarazan. Entonces sí hay métodos súper confiables, pero hay que acercarse a instancias adecuadas para poder utilizarlos. La mayoría de los métodos tienen muchísima efectividad, pero usados en condiciones idóneas, ¿no? En condiciones de, asesoradas. A ver, voy a agregar algo porque te parece que tenemos tiempo. Creo que también el trabajo con las adolescentes no es solamente enfocarnos a esta parte como muy coital, sino justo enseñarles que hay otras maneras en las que puedes disfrutar de tu erotismo, de tu pareja sin una penetración. Entonces a ellos siempre se habla justamente del sexo seguro, que no incluye ni penetración ni intercambio de fluidos, en el que hablamos, por ejemplo, de la masturbación, autoestimulación, hablamos con ellos del faje, de los besos, de las caricias, y de por qué no, pues si quieres masturbar a tu pareja, tocar a tu pareja y que te toque a ti, que son alternativas que se pueden dar a que si no tienes ningún método a la mano, no sabes cómo está tu ciclo, pueden vivenciarlo y pueden disfrutarlo muchísimo más que teniendo un coito que en la gran mayoría ni siquiera lo están disfrutando, porque ni están conectados con su cuerpo, tienen miedo a embarazarse, no están haciendo los 5 minutos que van a hacer a la tienda. Entonces, es mucho mejor. Yo trabajo mucho con esta parte de ampliar mucho más esta parte erótica desde la adolescencia y contemplar mucho más el encuentro sexual, no solo desde la penetración, sino desde las otras maneras en que se puede ir sin tener ningún miedo. Bueno, sí hay métodos en medicina, que se trabaja en herbolaria, que son para precisamente disminuir, por ejemplo, en el caso de la eyaculación, disminuir la potencia de estas células. Y se puede usar, por ejemplo, el aceite de neem. Dentro de la aromaterapia hay infinidad de aceites esenciales, pero la cosa es investigar, o sea, no se trata de que yo les diga, usen aceite de neem y no van a tener embarazo, no. Las cosas las tienen que hacer con conocimiento de causa, tienen que investigar por qué, es más, podrían ser hasta alérgicos a eso. Pero aquí no se trata, como dice la ponente, de que nada más veamos esa parte coital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otro método que no es precisamente el del ritmo, pero es muy parecido, que es el que mencionaban ahorita, que es el que conozcamos nuestros flujos. Si ustedes llevan un calendario lunar, y en el calendario lunar ustedes se van a dar cuenta de que precisamente, aunque parezca ilógico y suene loco, al estar conectadas las mujeres con los ciclos lunares, dependiendo de la etapa en la que estamos, es nuestro color de flujo y se siente. De hecho, cuando nosotras estamos ovulando, que es el momento fértil, se sienten a veces ciertos toquecitos en los ovarios. Hay varias condiciones en las que nosotras nos podemos dar cuenta cuando somos fértiles y cuando estamos pasando, son etapas húmedas y cuando estamos pasando por etapas secas. Es por eso la invitación precisamente que se les hizo hace un momento a la participación por de cartas rojas, en donde se les explica precisamente toda esta parte que tiene que ver con lo antiguo, con la manera en como las mujeres también controlaban no el flujo menstrual, sino controlaban su ciclo menstrual y además qué se hace con la sangre menstrual. Porque nos han enseñado que la sangre menstrual es sucia, pero en realidad no es una sangre violenta, es una sangre de vida, es una sangre de amor que además contiene células madre. Entonces, si se van a dar a la tarea de buscar otro tipo de anticoncepción, estudien. Hay ahorita mucha información y precisamente las colectivas,
como ellos, les aseguro que les van a compartir toda esta información de cómo pueden llevar precisamente tanto una fertilidad si desean tener, a lo mejor ahorita por la edad que muchos de ustedes tienen, no es el momento para tener un bebé, pero para que cuando lo tengan de una manera tan placentera, que disfruten no solo la menstruación, sino en sí todo el proceso, tanto del embarazo como el parto, porque también el proceso de parto, no hemos hablado de eso, pero nos han enseñado que el parto es algo malo, algo sucio, algo violento. O sea, nosotras cuando estamos en el hospital nos violentan. Yo soy madre de 2 hijas y en mi segundo parto fue de alto riesgo y el doctor cada que me hacía ocultación me lastimaba. Era un jovencito y yo le decía, ¿sabes qué? Me estás lastimando. Me decía, tú cállate, tú no sabes. O sea, ¿cómo vas a ver más él de mi cuerpo lo que yo estoy sintiendo, aunque él tenga todo el conocimiento teórico, científico, entre comillas, si no tiene esa humanidad? Entonces, también se tiene que hablar de eso, ¿no? De ese parto que puede ser bello, que puede ser hermoso, que puede ser acompañado de una dula, que es una mujer que también les puede ayudar, que también hay que hacer esa apertura. Son mujeres que las acompañan durante el proceso del embarazo, en el momento del parto, y después por si viene una situación, pues, bueno, la situación que viene, ¿no? Postraumática en algunas mujeres, ¿no? Entonces, yo les hago la invitación. Sí hay muchas plantas que sirven para poder, lo que hacen los típicos jóvenes es ir al mercado de Sonora para iniciar un parto. No lo eviten. Mejor conozcan cómo, es más, en cada ciclo hay una combinación de plantas que ustedes pueden hacer para que el ciclo no sea doloroso, para que sea bello y para que en el momento de su fertilidad, de alguna manera, los óvulos, los espermas, puedan disminuir su calidad para que no se sane. Bien, pues hasta aquí terminamos esta parte, esta intervención. Y bueno, ya para cumplir que el tiempo nos rebasa, les comentaba lo siguiente. Básicamente, en términos muy generales y rápidos, desafortunadamente, las conclusiones que de alguna manera se trabajaron en este espacio de encuentro de desconexión de Lorna, porque definitivamente es que el ciclo menstrual no se reduce a un proceso reproductivo y que es responsabilidad de los espacios educativos ahondar en este tipo de procesos que nos asumen, porque es algo relacionado a nuestros cuerpos. La educación menstrual es un tema por sí mismo, se conlleva y se acompaña con otros temas, pero es un tema por sí mismo. Es importante manifestarnos también hacia el derecho del placer, porque es un derecho y está dentro de los derechos sexuales. No sé cómo me parece. Es importante la creación de metodologías pertinentes y contextualizadas y con un conocimiento profundo de lo que vamos a trabajar o con quiénes vamos a trabajar. Es una responsabilidad. Elementos que pueden trabajar la educación menstrual es el embarazo adolescente, violencia de género, emocionalidad y corporalidad, hablando justo de la conexión en lo que es el ciclo menstrual. Y poner atención en la mercantilidad o mercantilización de nuestro cuerpo, porque efectivamente pues está todo bien chido, pero pues ya se está aprovechando para que se esté manipulando esta información en favor de cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la mercantilidad. Y pues por ahora es lo único que les puedo compartir en términos rápido, pero bueno, seguiremos discutiendo este espacio y quien quiera seguir compartiendo, pues nos mantenemos en contacto y les agradezco